Quiero invitar a que abran su Biblia en el capítulo 24 del libro del Evangelio según San Lucas. Leímos, gracias Aníbal, leímos la sección del 1 al 9 en la liturgia, ¿cierto? Lucas 24, ¿fue 24, Cami? Sí, Lucas 24, del 1 al 9. Y recuerden que allí habían ido las mujeres al sepulcro, ¿cierto? Y los ángeles le recordaron que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y en el versículo 10 en adelante voy a leer algunos versículos y durante el sermón voy a leer más. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada de Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él había de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también han dejado asombrados algunas mujeres, nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y casi cae la noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se los dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, le contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos que tú en esta hora nos ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprenderla, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros tenemos este pasaje delante. Este pasaje que tenemos delante, no sé si ustedes escucharon en la lectura, pero bota varios mitos
echa abajo varios mitos que nosotros habitualmente creemos, producto de todas esas películas de Franco Sefirelli y ahora la famosa que todos creen que está basada en la Biblia. ¿Cómo se llama? Los Chosen. ¿Chosen se llama? Chosen. ¿Ya? Sí, es un relato basado en la Biblia, pero que obviamente como un relato narrativo, artístico, etcétera, va rellenado. Entonces no sé cuántas cosas más la gente va a creer cuando se haga mucho más masiva o esté mucho más en la retina de las personas Chosen, y ahí va a haber que corregir un montón de errores bíblicos que la gente va a creer. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿cierto? Para andar corrigiendo errores de las películas. Cuando vemos acá el pasaje, nos damos cuenta de que hay varios grupos, ¿o no? ¿Se fijaron? Uno piensa y dice, los de camino a Maús, ¿quiénes eran? Bueno, las mujeres, ¿quiénes eran? ¿Por qué fueron las mujeres? ¿Dónde estaban los discípulos, los 11? No sé. A uno le parece confuso. Aquí hay varios grupos y vamos a hablar de estos grupos. Hay un grupo que es el grupo de las mujeres, es lo primero. Luego aparece el grupo de los apóstoles, donde ellas van a contar la noticia. Luego aparecen dos que son los del camino de Maús. Estos dos que van al camino de Maús son dos que pertenecen a otro grupo y que estaban en otra casa. No sé si se fijaron en la lectura. Estaban en otra casa. En esa otra casa había más discípulos, porque estaban los apóstoles, que eran los elegidos específicamente por Jesús, estaban las mujeres que lo acompañaban y estaban también los discípulos, que eran una multitud de seguidores que habían estado mucho tiempo con Jesús. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque dice, uno de ellos, de los dos que iban camino a Maús, se llamaba Cleofás. No podemos coincidir con ninguno de los apóstoles, además que el relato dice claramente que después fueron donde estaban los 12 y ahí empezaron a contrastar testimonios, ¿sí? El domingo de resurrección, hoy día, como ya les explicaba el jueves, es exactamente el día. O sea, Jesús, por lo menos sabemos que cuando amaneció, Jesús ya había resucitado. Y fueron y comprobaron las mujeres, fueron a la tumba, no para buscar el cumplimiento de la promesa de Jesús. Eso se los comenté también, ¿cierto? No fueron, hoy día, dijo el tercer día, ¿cuántos son? 1, 2, 3, ya. Entonces, en 3 días voy a resucitar. Ya se están completando los 3 días y vamos. De hecho, en el relato, cuando le cuentan los de Maús a Jesús, les dice, y ya han pasado 3 días de esto y seguimos en las mismas prácticamente. No, aquí está, esto ya no tiene vuelta atrás. Entonces, primero, vamos a ver qué desafío nos presenta la resurrección de Jesús en estos días. En primer lugar, la resurrección de Jesús desafía nuestra visión del mundo. Las mujeres fueron muy de mañana a la tumba. Y ya lo dije, la Biblia no puede hablar en categorías postmodernas como las de hoy día, sobre patriarcado, feminismo, etc. No encontramos esas cosas allí. Es un absurdo. Es académicamente absurdo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno quiere hacer una investigación seria, tiene que abordar los textos desde el contexto donde están escritos. No se puede hacer de otra manera. ¿Sí? Entonces no hay estas categorías. Eso sí que se pueden contrastar con categorías modernas o posmodernas en este caso, como el feminismo. Les voy a poner solo un ejemplo. Hay un ejemplo sobre, ¿por qué? Porque voy a hablar de mujeres, por eso quiero hablar de esto. Hay un ejemplo que lo toman mucho los movimientos feministas sobre la Biblia, que dice, sí, si un hombre tiene una relación sexual no consensuada con una mujer y esta mujer queda embarazada, ¿sabe lo que tiene que hacer ese hombre? Lo más terrible que se nos podría imaginar. Y por eso que es un Dios malo, patriarcal y que le da el favor a los hombres. Ese hombre se tenía que casar y en la costumbre judía en la ley judía había una posibilidad de divorcio. Este hombre no podía divorciarse nunca más de esa mujer. Si queda ahí el ejemplo, si queda ahí la ley mosaica, uno dice qué terrible. Pero no, saben que no es tan terrible. Les voy a explicar por qué. Eso era a favor de la mujer.
Porque una mujer que había sido abusada no tenía absolutamente ninguna posibilidad de encontrar marido en esa época. Y en esa época las mujeres sí se casaban, porque había una cuestión de propiedad, de tierras, de herencia que ellas debían recibir. De hecho, si se moría uno de su marido, el pariente más cercano redimía su propiedad y se la daba a ella y perpetuaba el apellido o el nombre de su hermano. Entonces, uno dice que terrible que se tenga que casar con él. Sí, es terrible. Y el caso de violación es terrible. Pero la ley protegía a la mujer y ponía a este tipo prácticamente como un siervo de ella para toda la vida, sin ninguna posibilidad de darle una carta de repudio, de divorcio, para no estar más con ella. O sea, la muerte era lo único que le esperaba a este hombre y podía librarse de la responsabilidad que haya tomado en este terrible acto. Entonces, claro, si lo vemos en categorías modernas podríamos decir, o actuales podríamos decir, lo que pasa es que las mujeres eran más valientes, lo cual es verdad. Las mujeres son más previsoras, lo cual es verdad, ¿o no? Hermanas, ¿es verdad o no? Son más planificadas. Sigan ustedes. Responsables, etcétera. De hecho, en la iglesia siempre dicen, no, es que las mujeres son las que más trabajan. Y las que más trabajan. Y es verdad. Pero está asociado a ser mujer. Por lo menos una mujer de esta época. No voy a hablar de los hombres, ¿ya? En este caso, las mujeres fueron porque era la costumbre de ellas ir y preparar a los muertos para el sepulcro. No habían alcanzado, fueron y lo iban a hacer ahora. Llevaban sus especias que habían comprado antes de que se oscureciera el día jueves. Y van ahora, entraron y no estaba. La piedra estaba removida. La piedra era enorme y estaba sellada. ¿Por qué la habían sellado? No vaya a ser que estos tipos, decían los líderes judíos, se vayan a robar este cuerpo y digan que resucitó. O sea, ellos ya pensaron en un posible fraude. ¿Ya? El fraude después lo hacen ellos. Efectivamente les dice, digan que vinieron y robaron el cuerpo y se lo llevaron para aparentar que resucitó. Eso le dijeron los soldados romanos que estaban cuidando el sepulcro y los sobornaron para aquello. Entonces la pregunta en el versículo 5 que leímos en la liturgia dice así: llenas de miedo. Ellas no esperaban encontrarse con ángeles, no esperaban encontrarse con Jesús resucitado, no esperaban encontrarse con la tumba vacía. Fueron a ver el cadáver de Jesús y prepararlo para que no se descompusiera tan rápidamente. Y además las ceremonias rituales en todas las culturas dicen relación con la dignidad del ser humano al enfrentarse a la muerte. ¿Ya? Para nosotros es importante el cuerpo. La muerte en todas las culturas es importante, porque si no, a una bolsa, ya a una fosa común. No, nosotros no lo hacemos así. Le ponemos la mejor ropa. De hecho, cuando yo vestí a mi tata cuando murió, alguien que no era ni la hija ni nada, me dijo, no le pongáis sus zapatos favoritos, sus zapatos guantes con los que él los amaba, o terminó amándolos porque eran de goma y él era zapatero. Entonces decía, esto nos quitó el trabajo. Y terminó amando sus zapatos, y por la dignidad de él y por sus gustos, yo dije, no. Probablemente no lo dije así tan suavemente. Dije, no, vamos a poner sus zapatos. Tal como él se vestía todos los días, lo vestimos, y así se fue. Por la dignidad del ser humano. ¿Cierto? Y por eso lo llevamos a un cementerio, a un lugar específico, etcétera, etcétera. Ellas estaban haciendo lo que se hacía con un muerto. Y la pregunta que les dice es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Primero, ¿no habían recordado ya las palabras de Jesús?
No, no las recordaron. Los ángeles le recordaron lo absurdo de su búsqueda, porque ellos ya habían escuchado innumerables veces que Jesús había anunciado su resurrección cada vez que anunciaba su muerte. Y luego, en el versículo 6, dice, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Y el versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras. Después del recuerdo de los ángeles, ellas se acordaron de lo que Jesús les había dicho. Entonces, cuando van a contar esto, ahí estamos ya en el versículo 11, dice, el relato de la mujer, van y se lo cuenta a los apóstoles. Los apóstoles eran el círculo más cercano. Entre los apóstoles había un grupo más cercano. ¿Saben quién era el grupo más cercano de Jesús? Los favoritos. No, los favoritos, ya sí eran los favoritos. Los más cercanos eran los que iban en el barco. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Diego. Pedro, Juan y Jacobo. Siempre iba a orar con ellos, adelantaba con ellos, etc. El resto era el grupo más íntimo de Jesús, los 12. Cuando llegan a contarle a los 12, dice, contaron esto a los apóstoles, el relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Entonces dijeron que era una locura. Y dice, no les creyeron. Las palabras literales ahí en griego es sin fe. Es una locura y dice algo así como sin fe. Ni las mujeres ni los apóstoles recordaban lo que Jesús dijo sobre su muerte. ¿Por qué razón? Primero, siempre vemos en el actuar de los discípulos o en este periodo de los discípulos, las mujeres no temieron en ir a hacer su labor, porque no estaban siendo sindicadas como seguidoras de Jesús, sino los apóstoles. Pero cuando ven a los ángeles, a ella les da miedo. Primero, no recordaron nada porque tenían miedo. El miedo, queridos hermanos, es paralizante. ¿Sí? Aunque, más que paralizante, el miedo es autoconservación. Cuando uno tiene miedo, la adrenalina sube y los actos que hacemos, sean o no correctos, se hace para autoconservarse, para alejarse del peligro, para no avanzar, etc. El miedo es un regalo instintivo que Dios nos dio para salvarnos de muchas cosas. Es cierto que algunos tienen adormecido el miedo. ¿Cierto? El que tenga miedo a morir, que no nazca, por ejemplo. Pero el miedo es algo natural. De hecho, una de las cosas que más repite la Biblia, hay un mito que dice que hay 365 veces que la Biblia dice esto. No, no es verdad. Pero hay más de 300. Palabras parecidas a no temáis, no teman, no tengan miedo, no se acongojen, no se angustien, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con el miedo. El ángel vino a anunciarle a las mujeres, a las que iban a estar allí, que no tuvieran miedo. Queridos hermanos, el Señor ha resucitado y su palabra nos dice que no tengamos miedo. El futuro puede parecer incierto, pero la palabra del Señor nos dice que no tengamos miedo. Hermano, yo no les digo que no tengan miedo. Yo tengo miedo de miles de cosas. Pero no soy yo quien está hablando. Es el Señor que les dice a ustedes, no tengan miedo. ¿Saben por qué? Porque Él ha resucitado.
Esa es la primera exhortación, el primer mensaje, el primer desafío, no tener miedo. Nosotros miramos el mundo de una manera determinada. Ellos la miraban de una manera relativamente correcta. Los hombres no resucitan, aunque ellos hayan visto resucitar, etcétera, pero era algo increíble, era algo milagroso que no estaba habitualmente practicado o lo veían siempre. Entonces, ¿por qué no recordaron ellos? Por eso, porque la resurrección desafiaba todas sus ideas del mundo conocido y de las esperanzas que tenían. Ellos estaban derrotados, Jesús había muerto. Algunos volvieron a sus labores anteriores, a pescar. Esto ya se acabó, fue un lindo sueño, nos vamos. Volvemos a hacer lo que hacíamos. La resurrección, queridos hermanos, no era posible. A pesar de que sí la habían visto, su esperanza era que el reino se manifestara en su plenitud en esos días. Pero no pasó así. Había un reino que no era de este mundo. Hay un reino que sí se está viendo en el mundo, pero primero quiere el Señor reinar en su corazón. Quiere reinar en nuestro corazón. Está bien tener miedo. Tenemos tantos miedos de la vida, del futuro de nuestros hijos, de que se nos vayan a enfermar, de que se vayan a morir, de perder las cosas, de perder el trabajo. Bueno, eso ya es más habitual, ¿cierto? De perder el trabajo, etcétera. El Señor sigue allí diciéndonos que no tengamos miedo. Jesús también desafía nuestra propia visión de mundo, porque nosotros pensamos que el poder de la resurrección de Jesús es algo así como para nuestro alimento, nuestra vida espiritual. Y no es así, es para nuestra vida completa. No es para nuestra vida cristiana, como si viviéramos vidas cristianas, vidas laborales y vidas seculares, o como si tuviéramos trabajos seculares. Para el creyente no hay nada secular, todo es sagrado. La labor que usted hace es sagrada, lo que sea. ¿Qué vende George? No, ¿qué está vendiendo en este minuto? ¿Qué vende usted? Materiales de construcción. ¿Usted qué compra? Droga. Es literal porque trabaja en adquisiciones de una clínica. No es que sea drogadicto. Droga, medicamentos, insumos médicos. ¿Quién más quiere decir lo que hace? Génesis, ¿qué haces tú? Hace pestañas, trabaja la belleza, ¿ya? Reina tú. Yo reino en mi casa. Y en el consultorio. La reina es matrona. Y así todos sus trabajos. Las que se quedaron y eligieron quedarse en la casa cuidando a los niños, también es un trabajo. Todo eso es sagrado. La labor que ustedes, porque podemos encontrar belleza, bienestar, alegría en todas las cosas que hacemos. Entonces, el cristiano, nosotros no vivimos una vida cristiana. Los cristianos viven una vida conforme a la palabra de Dios. No como si en la pega yo pudiera hacer ciertas cosas y en la iglesia no. No hay dos mundos, es solo un mundo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Vivamos así, como si el Señor sí resucitó, como si estamos cara a cara con Dios día a día, como que vivimos en la confianza de su promesa, que Él estará con nosotros. Al final de este relato les dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿O no creemos que el Señor cumpla su palabra? Lo que pasa es que muchas veces estamos enfrentados, aquí yo adopto un poquitito las ideas de... No adopto en realidad la idea, no son las ideas, borren eso no son las ideas, son las categorías de Sigmund Freud, un psicoanalista austríaco, que era psiquiatra y vienen de ahí una escuela que se llama psicoanálisis. Y él tenía mucho que ver con la figura del padre. Y yo creo que allí hay un gran acierto, una gran verdad de Dios, porque toda verdad es verdad de Dios. Y yo creo que es verdad lo que él decía, que nosotros concebimos a Dios según nuestros propios padres, según nuestro propio padre paterno,
nuestro papá. Déjenme decirles algo. Nuestro Padre es imperfecto, pecador y todos los defectos que usted sabe que tiene. Yo también soy papá. Todos esos defectos. Dios no es o no está hecho a la imagen y semejanza de su papá terreno. Trate de construir su visión de Dios en Jesús, que es el hombre perfecto, en el Padre, que es el Padre perfecto, no en nuestro papá, no en su papá. Nosotros los padres decimos y no cumplimos, somos inconsecuentes, tratamos mal, etc. Sin embargo, el Señor no es así. ¿Creemos que el Señor cumplirá esto? En segundo lugar, la resurrección de Jesús revela quiénes somos. Y aquí estamos en el relato de los de Emaús. Vamos a ver los que iban camino a Emaús el mismo día domingo. Ellos iban a Emaús a unos 14 kilómetros de Jerusalén. Iban caminando y estaban comentando y discutiendo sobre lo que había pasado. Una semana muy intensa, una semana triste, de pérdidas, de escapar, de esconderse, de ver a su maestro crucificado y muerto y sepultado. Y se les aparece Jesús y no lo reconocen. No es que ellos estaba de noche, no. Después el evangelista lo dice. Parecían tener vendados los ojos. Jesús los interroga. Cleofas hace la siguiente afirmación. Les pregunta y les dice, ¿qué dijeron ellos cuando les pregunta acerca de quién era ese Jesús? ¿Acaso tú no estás en Jerusalén? ¿No sabes lo que ha pasado? Entonces, las referencias a Jesús el Nazareno habla de que él era un profeta de Dios en obra y en palabras, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y también dice cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. No dice esperábamos que él iba a resucitar al tercer día. Dice esperábamos que él redimiera a Israel, porque ellos todavía creían que en ese minuto se instauraba el nuevo orden, el nuevo gobierno, el nuevo reino de Dios. Sin embargo, no era así. Y Jesús ya lo había dicho varias veces. Pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día que estas cosas acontecieron. Ni diciendo eso se acordaron que Jesús había dicho muchas veces que el tercer día iba a resucitar. Redimir significa pagar o liberar por medio de un pago. ¿Cuál era el precio? Para ellos no era entendible el pago. ¿Por qué? Porque este pago se lo estaba haciendo a sí mismo y no lo comprendían así. Ellos fueron entonces puestos a prueba en cuanto a su relación con Jesús. Jesús los califica así, les dice, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Las preguntas son retóricas, no necesitan respuesta. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera antes de entrar en su gloria? La respuesta era sí, era necesario. Yo se los había contado, yo se los había dicho, es necesario que yo padezca, etcétera, etcétera. En la última cena, en la institución de la cena del Señor, también les digo exactamente lo mismo. Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Es partido por ustedes, la sangre derramada por ustedes y en salvación por muchos. Jesús muestra su misericordia al explicarles. ¿Saben lo que hace Jesús? Toma la Biblia en su recuerdo, en su aprendizaje, porque Jesús sabía la Escritura y comenzó a decirle que toda la Biblia, que todo el Antiguo Testamento daba testimonio de él. Decía quién era él. Es por eso que nosotros cuando estamos predicando Deuteronomio, nuestro principio es factor de interpretación es Emaús. Si Jesús interpretó el Antiguo Testamento con su propia persona, ¿qué debemos hacer nosotros? No podemos no encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso que siempre hablamos de, ¿en qué estamos ahora? No ahora en este minuto, sino que en la serie que está hoy día en suspenso. Deuteronomio. ¿Pero cómo se llama? Tengo un problema de comunicación. Se llama Jesús, no, Cristo en el Deuteronomio.
No, el otro era el Evangelio según Levítico, que también hacía lo mismo. Vemos a Cristo en todas las partes de la Biblia. En el 27 les dice que les relató o les contó, les dijo. Y partiendo de Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego dice por los profetas, por todos los profetas, incluyendo los 12 profetas menores. Y les dice, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. La Escritura habla de Jesús. Y dice que se le abrieron los ojos. Ellos mostraron fidelidad luego de saber que era Jesús. Fueron, se devolvieron, dejaron su camino y se fueron a contar a los apóstoles. Ellos recuerden que no eran del grupo de los apóstoles, sino que del grupo siguiente, que eran los discípulos, que era más amplio. Jesús nos dice quiénes somos. Insensatos, con los ojos vendados. Eso es lo que somos nosotros. Insensatos, con los ojos vendados, que podemos tener a Jesús encima y no nos damos cuenta. Sin embargo, el Señor tiene misericordia y nos muestra quién es. Porque si fuera por nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Con misericordia, con paciencia, se mostró. De la misma manera que Jesús se mostró a los de Emaús, también se nos muestra día a día a nosotros. Todos los días. Ellos ya habían marcado una agenda. Vamos a ir de aquí para allá, vamos a ir a Emaús. Esta cuestión se acabó. Cuando ellos fueron conscientes de que Jesús había resucitado, retomaron el camino, lo rehicieron, se devolvieron y fueron a contar las cosas que Jesús les había comentado. Eso es lo que quiere que lo que el Señor quiere que hagamos. Que abandonemos nuestro camino, nuestra agenda, nuestro así se hacen las cosas. Así voy a vivir mi vida. Y con las palabras de Jesús, remendar el camino e ir a contar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y uno dirá, bueno, entonces me tengo que ir a la India de misionero. Bueno, puede ser. O a China. O a Londres. Que también hay que evangelizar allí. ¿Tú te quieres ir? ¿A dónde? A Hawái. También pueden ir a Hawái, a Jamaica si quieren ir también. Hay tantos lugares para ir de misiones. Probablemente sí se puede hacer, pero no es necesario. Es contar sobre Jesús en nuestros propios espacios, en nuestras propias labores. No solo con el trabajo bien hecho, porque eso muestra una forma de reconocer a Dios como creador, como diseñador de todo. Por eso hacemos las cosas bien, en orden y bellas. Y todo podemos hacerlo bien, en orden y bello, aunque no trabajemos necesariamente con la belleza. Porque todo es creación de Dios. Entonces, ellos dejaron su agenda personal, fueron, rehicieron el camino y dieron testimonio de Jesús. A eso estamos convocados nosotros. Y la resurrección de Jesús comprueba también nuestra insuficiencia. Miren lo que dice acá en el 36, del 36 en adelante. Voy a leer un corto del 36 al 53. Parece harto, pero es muy poco. Todavía estaban ellos hablando, los apóstoles, los dos de Emaús, de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme, un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo pueden ver que los tengo yo? Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces abrió el entendimiento
les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito, así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto son ustedes testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Luego se los llevó de allí a Betania y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén. Siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y allí termina el Evangelio de Lucas. Ahora, el tercer grupo. Volvemos a centrarnos en los apóstoles. Ellos están hablando, los dos testigos están hablando. Jesús se aparece de nuevo a ellos. Hasta ahora las mujeres necesitaron ser recordadas de la promesa de Jesús. Los del camino también necesitaron que se les abrieran los ojos. A ambos grupos, tanto tres grupos, los discípulos, los del camino, todos, o los anteriores, no le creen a los de Emaús. Cuando los apóstoles estaban contando su experiencia, al ver a Jesús resucitado, aparece en medio de ellos. La prueba de su incredulidad y de su superstición aparece inmediatamente. Dice, creyeron ver un espíritu. También creyeron ver un espíritu cuando Jesús camina sobre el mar. Y uno dice, ¿acaso ellos creían que se podía corporizar un espíritu? Sí, pero no era verdad. O sea, Jesús inmediatamente no expone solamente la incredulidad, sino la superstición. Jesús le dice, los espíritus, reconoce la existencia de los espíritus. Dice, yo no soy un espíritu, tengo carne y huesos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que los espíritus no se corporizan. No toman... A usted no se le puede presentar el diablo en un caballo vestido de negro. Ni el tetué, ni... ¿Qué más? A ver, los más supersticiosos. ¿A qué? Yo creo que eso es santería. Hay muchas cosas que creemos de los espíritus y de estas cosas. Jesús los corrigió inmediatamente. Les dijo, no se vayan por ahí. Yo soy Jesús, de verdad. Y Jesús aparece y desaparece porque está con su cuerpo distinto, glorificado para vivir eternamente. Todos necesitaron auxilio para creer que esta promesa se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Fíjense que dice que el Señor mismo les abrió el corazón, el espíritu. Lo que estaba diciendo acá es que nosotros somos insuficientes para acercarnos a Jesús. Primero, cuando recién creímos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y para creer el Señor resucitó nuestro espíritu, nos regeneró y pudimos creer. Y nos hizo sentido de que éramos pecadores y necesitábamos a Jesús como Salvador. Jesús le expone sus pensamientos, les dice, miren, ustedes están pensando esto, pero acá está, pruebas tangibles. Muestra cómo es real comiéndose un pescado asado, algo tan trivial. Después les recordó lo que les había dicho durante 3 años y tantos. Era necesario que yo resucitara, que yo muriera y resucitara. Era necesario sufrir, etcétera, etcétera. Dice que entonces les abrió el entendimiento para comprender lo que dijo. Y este era el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en profetas como Isaías 53, en Oseas capítulo 6. Ahora pasa a darles su misión. Les dice que este episodio es una reunión y una restauración de Israel, que anteriormente era llamada a iluminar a las naciones y a llamarlas al conocimiento de Yahvé. Ahora este mismo Israel iba a ser enviado a predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero Jesús denota la insuficiencia que tienen los discípulos y que tenemos nosotros. Que nosotros no podemos ir por nuestra propia fuerza a predicar el Evangelio. ¿Saben cómo debemos ir? Dice que vendrá el Espíritu Santo y los capacitará con poder. Y alguien dice, entonces tenemos que hacer milagros, hablar en lenguas y todas esas cosas. No. El poder manifestado en la predicación es la transformación de los corazones. Así funciona. Yo hablo, usted habla a alguien y el Señor regenera el corazón de quien escucha y sus palabras del Evangelio, que son muy sencillas, hacen sentido a esa persona y dicen, wow, esto es lo que yo necesitaba.
Yo hago clases de teología sistemática y les voy a contar, bueno, seguramente se lo he contado, pero es lo que les explico a mis alumnos cuando les hablo de la regeneración y de cómo uno cree en Jesús. Imagínense a un hombre que está perdido en el desierto. ¿Ya? Está a punto de morir. Este hombre ve a lo lejos una casa. Probablemente ya varias veces se había confundido de ver cosas y ya no estaba muy confiado. Cuando se acerca sale una señora nortina, esto es el desierto de Atacama, nortina. ¿Por qué miras hacia arriba, Carito? No te voy a decir nada del norte. Hay más nortinos aquí, mucho más nortinos. En el norte, desierto de Atacama, ¿cierto? El más árido del mundo. Y la señora lo llama. Este tipo corre, se abalanza. Y lo que hace es, la señora entra, él entra a la casa y hay un vaso de agua en la mesa. Cuando entra esta persona, ¿qué hace? Toma el vaso, ¿no? Toma el agua. ¿Y qué hace después? Pide más. ¿Por qué razón esa persona entra a la casa y se toma ese vaso de agua? ¿Qué sabe esa persona? ¿Qué sabe su necesidad? Sabe que si sigue así se va a deshidratar y se va a morir. Así funciona la regeneración. Si este hombre hubiese caído muerto a los pies de la señora afuera de la casa y la señora le hubiese tirado 20 litros de agua encima, ¿qué le pasa? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Así estamos cuando estamos sin Cristo y el Señor no ha transformado nuestro corazón. Nos pueden llegar miles de predicaciones y no va a pasar nada. Pero como ese hombre estaba vivo, se dio cuenta de su necesidad y no se detuvo frente al vaso diciendo, soy un hombre libre. Puedo decir sí, puedo decir no a este vaso, porque yo tengo una agencia libre que puedo decir nada. Simplemente se paró delante del vaso, se lo tomó y pidió más. Cuando el Señor restaura nuestro corazón y escuchamos el Evangelio, nos damos cuenta de nuestra necesidad de agua, de nuestra sed, de nuestro peligro vital que tenemos. Por eso les digo, no va a pasar nada cuando echamos 20 litros sobre un cadáver. Pero nunca sabemos en términos espirituales quién es cadáver espiritual todavía y quién no. Por lo tanto, debemos predicarle a todas las personas el Evangelio. Porque es Dios quien transforma el corazón y no nuestras palabras. Entonces Jesús les dice, ustedes quédense aquí y esperen, porque no pueden hacerlo solo, tienen que esperar el poder del Espíritu Santo. El Padre, por medio de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, envía a este nuevo Israel, que somos nosotros, a cumplir las promesas del reino de Dios. Y a eso estamos enviados. Y ese es nuestro desafío, nuestro último desafío en la Domingo de Resurrección. No somos suficientes ni para predicar el Evangelio, ni para vivir la vida, ni para nada. Usted sabe que no puede estar solo. Para concluir, tu visión del mundo es un mundo y un cosmos gobernado por un Jesús resucitado, gigante, grande, o por las circunstancias de la vida, que no son controladas por Dios. ¿Puedes mirarte en este relato y saber quién eres? Si eres de los apóstoles, si eres de las mujeres, si eres de los de Emaús. En alguna parte cabemos nosotros. Recordemos que necesitamos al Señor todos los días. No solo los domingos, ni solo los domingos de resurrección, ni en Semana Santa, ni en Navidad. Cada día de nuestra vida somos tan insuficientes que necesitamos a Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú atesores esta palabra en nuestro corazón. Que podamos vivirla, Señor, cada día. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos capacite, nos dé ánimo para llevar tu palabra, ya que el poder de tu Espíritu es quien transforma los corazones. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo resucitado. Y en su nombre oramos. Amén.